Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Tutorial de filosofía de la historia. En este vídeo voy a explicar algunos aspectos generales y centrales de lo que es la filosofía de la historia dentro del campo de la filosofía académica. Y en ese sentido voy a ir enumerando algunas cuestiones y explicándolas para que se entienda mejor lo que quiero decir. Hay que comenzar pensando que a lo largo de la historia diversos pensadores han reflexionado sobre el sentido y la naturaleza de la historia y han propuesto diferentes enfoques y teorías. Podemos pensar, por ejemplo, también en un filósofo muy importante como fue Voltaire en el siglo XVIII, que acuñó el término filosofía de la historia. Realmente Voltaire, como sabemos, pues era un pensador muy crítico, diríamos, muy irónico en sus escritos, en sus libros, en sus obras. Poseía también una gran formación, una gran cantidad de saberes y realmente pues, se preocupó de estos temas sobre el progreso de la historia, sobre la ilustración, sobre el poder monárquico, sobre las cuestiones relativas a la democracia, a las costumbres humanas y otras muchas cuestiones. Y él fue escribiendo distintas obras, distintos tratados, ensayos que también abordaban numerosas cuestiones de filosofía de la historia. Aunque también hay que señalar que la filosofía de la historia se consolidó como disciplina filosófica en los siglos, sobre todo XVIII, con la Ilustración. Podemos pensar en Kant, que era un gran pensador ilustrado, podemos pensar en Rousseau y en otros muchos, Montesquieu, etc. Y también durante el siglo XIX, tomando también en consideración que la filosofía de la historia también existió en la Antigüedad y en la Edad Media, incluso en civilizaciones como la islámica y la china. Por ejemplo, aunque la República de Platón es un tratado fundamentalmente político, también trata cuestiones de filosofía de la historia, y el propio, por ejemplo, Aristóteles, el discípulo y amigo de Platón, pues también en distintas obras y especialmente también en su política, pues trata cuestiones que son realmente propias de la filosofía de la historia también. En ese sentido, la política y la filosofía de la historia coinciden en numerosas cuestiones porque abordan temas pues realmente idénticos desde perspectivas pues algo diferentes. Podemos pensar también en una filosofía especulativa de la historia, que es la propia, por ejemplo, de Herder, en el siglo XVIII, más bien, de Kant, de Hegel y de Vico, que es anterior en el tiempo, que se adentraron en cuestiones metafísicas y universales relativas a la historia. Podemos pensar también en la filosofía crítica de la historia, que se centra sobre todo en cuestiones de teoría del conocimiento, epistemológicas y metafísicas también. En este aspecto destacan actualmente filósofos como, por ejemplo, Arthur Danto, Raymond Aron, Henri Marrou y otros que exploran temas como la objetividad, también la evidencia fáctica o la evidencia de hechos y también su relación con la historiografía, que se analiza, que se estudia en distintos libros, artículos, etc. Por tanto, pues se han escrito numerosos libros y artículos sobre temas de filosofía de la historia, y si hubiera que decir cuáles son las dos preguntas fundamentales o varias preguntas fundamentales en filosofía de la historia, pues yo voy a explicar dos fundamentalmente, o voy a intentar contestar a dos preguntas básicas. ¿Tiene la historia un sentido teleológico finalista? Pues a esto respondo que no, tajantemente, porque no hay un propósito ni una finalidad, a mi juicio, en la historia. La historia se mueve por cuestiones de tipo material, como decía ya también Marx, Engels y otros filósofos materialistas, y como también se deduce del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que también se inspiró en Marx y en otros pensadores también materialistas, y por tanto no hay un fin de la historia, un ideal de la historia, por ejemplo, como la perspectiva de San Agustín, por ejemplo, la perspectiva agustiniana. Por lo tanto, no puede haber un agustinismo político que se sostenga. En ese sentido, no hay propósitos en la historia, simplemente hay sucesos, hay hechos, hay circunstancias, hay situaciones, hay decisiones políticas que influyen en un sentido o en otro en la historia. Se declaran guerras, se acaban las guerras afortunadamente, vuelven a surgir otras y al final es una serie de movimientos políticos, sociales,
que influyen en el curso de la historia, pero eso no puede ser controlado de una manera teleológica o explicable de una manera finalística, sino que todo depende de muchos elementos que proceden del azar, de la casualidad. La historia en parte es azar y es casualidad, y además esto se puede reafirmar si pensamos en las prospecciones acerca de lo que va a suceder en el futuro. Muchas previsiones que se hicieron sobre el futuro, a 20 años vista, 15 años vista, 30 años vista, 40 años vista, pues al final no se confirmaron en la realidad. No se puede prever lo que va a suceder en el futuro con precisión y con exactitud, porque habría que analizar muchos elementos contingentes y azarosos que no podemos saber cuáles van a ser. Por lo tanto, desde una perspectiva, a mi juicio, más objetiva, rigurosa, científica, habría que decir que no hay un sentido teleológico de la historia de ninguna forma. Otra cuestión diferente es que ha habido fenómenos históricos como la Revolución Francesa, que ha influido muchísimo en el desarrollo de la historia europea y mundial, o por ejemplo las guerras napoleónicas, o bueno, el imperio que formó Napoleón, que cambió la historia de Europa y del mundo, y ha habido otra serie de hechos históricos fundamentales que cambiaron el rumbo de la historia, pero podían haber sido otros diferentes. Realmente, por tanto, puede haber unas tendencias en la historia, pero esas tendencias son muy relativas y discutibles, porque al final hay otros cambios que se suceden y que pueden cambiar las condiciones primeras de desarrollo de los procesos históricos. Y en cuanto a otra gran pregunta que se podría hacer, aunque hay muchísimas preguntas que se podrían realizar en filosofía de la historia, yo diría que infinitas, podemos considerar si siempre es el vencedor quien escribe la historia. Esto puede interpretarse de diversas formas, desde una perspectiva de análisis riguroso o desde una perspectiva interpretativa hermenéutica. Y es que realmente, en cierto sentido, el vencedor escribe la historia. Por ejemplo, está el caso de Napoleón, muy claro que sí escribió la historia y que cambió la época o cambió su época, aunque luego él, al morir y al perder también el poder, antes al perder el poder y luego al morir, pues dio paso a nuevas situaciones históricas, etcétera, como es lógico por otra parte. Pero su impronta, los efectos que produjo en Europa fueron enormes, también la Revolución Francesa, como decía hace un momento, y en ese sentido sí escribió la historia, pero en otro sentido también los perdedores en las batallas, en las guerras, escriben la historia porque se sienten sometidos, esclavizados, etcétera, y hay distintos relatos históricos, distintas interpretaciones de los sucesos históricos, y para eso están los historiadores, y también hay un recuerdo de lo que sucedió en el pasado, recuerdos que están en los museos, también, por ejemplo, en películas, en documentales, en libros escritos sobre los hechos históricos, por supuesto, innumerables libros de historia que están publicados y que se siguen publicando continuamente. Y en ese sentido, pues hay infinitas interpretaciones históricas. Por lo tanto, aunque es el vencedor quien escribe la historia, también los perdedores la escriben. Y si no podemos pensar, por ejemplo, en las guerras civiles, pues un bando escribe sus libros, sus artículos, el otro bando, el bando contrario, escribe también sus artículos y sus libros, interpretando lo que sucedió, por qué sucedió, las causas, las consecuencias, etc. Por lo tanto, es una pregunta que puede entenderse de varias formas y que puede contestarse del modo que yo lo he hecho, creo que de una manera correcta. Por otra parte, también hay que decir que la filosofía de la historia es un campo apasionante que nos invita a reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro, y sobre todo a cuestionar, a discutir, a repensar nuestra comprensión de la realidad histórica, porque los historiadores son expertos en estas cuestiones, pero a veces no se ponen de acuerdo en algunas interpretaciones de algunas batallas, de algunos hechos históricos, de las consecuencias, de los efectos, de las causas, aunque en general suele haber pues, una coincidencia, porque si se estudian bien las fuentes históricas, documentos históricos, testigos que hayan escrito sobre lo que vieron, lo que sufrieron, lo que sintieron, lo que observaron, ¿no? Porque sería lo fundamental, pues se llegan a conclusiones bastante coincidentes en general. Por lo tanto, la realidad histórica hay que verla desde todos los ángulos posibles, con la mayor cantidad de datos posibles, de documentación, etcétera, para tener una idea más coherente y sobre todo verdadera de lo que realmente sucedió. Y en ese sentido, la investigación histórica
ahora tiene muchos más medios que hace, por ejemplo, pues 50 o 100 años, y en ese sentido se puede conocer mejor lo que sucedió en el pasado, de forma general. En cuanto a la visión del futuro y de metas a largo plazo, eso forma parte también de la filosofía de la historia, de los procedimientos, digamos, clásicos de la filosofía de la historia, y eso influye también a nivel político, en decisiones políticas. Por ejemplo, si un político cree en un progreso inevitable hacia una sociedad más justa, podrá implementar políticas que fomenten ese objetivo. En cambio, si otro político u otros políticos consideran que las cosas no se pueden cambiar en lo fundamental, pues hay que conformarse y se desarrollarán políticas más conservadoras, más conformistas con la situación de la realidad, de los hechos, y eso pues es algo negativo, porque yo creo que sí se puede cambiar la sociedad, sí se puede cambiar la historia, pero hay que tomar decisiones audaces, valientes, por supuesto decisiones juiciosas, y sí se puede ir hacia una sociedad más justa, pero de forma más acelerada, no de forma pues excesivamente lenta, como sucede generalmente actualmente pues en numerosos estados políticos, no solamente de Europa, sino de todo el mundo. En ese sentido, pues la filosofía de la historia está ahí para impulsar el avance hacia un progreso cada vez mayor. De hecho, el propio Kant en sus obras pues señala eso, que efectivamente es posible el progreso histórico. El mismo Kant pues se alegró mucho de la Revolución Francesa porque el lema que defendía era libertad, igualdad y fraternidad, y de eso se trata en el fondo. Y en ese sentido, también hay que decir que, por ejemplo, en el siglo XVIII, con los inventos que se crearon en ese siglo, por ejemplo, la máquina de vapor por James Watt, Newcomen y otros, pues dio lugar a una mejora de la economía de ese tiempo, aunque también es verdad que surgió la clase del proletariado, que estaba explotada, etc. Pero diríamos que hubo una mejora en el nivel de vida de las personas en general, sobre todo durante el siglo XIX y no digamos ya en el siglo XX. El desarrollo tecnológico, el desarrollo industrial, pues favoreció una mejor calidad de vida, y eso también forma parte de las metas a largo plazo y la visión de futuro. En relación con la interpretación de sucesos o eventos pasados o hechos históricos pasados, los políticos, por ejemplo, a menudo pues interpretan los eventos históricos para justificar sus acciones políticas o sus decisiones políticas, o para advertir contra ciertos caminos que pueden conducir al desastre de la sociedad y de los individuos. En ese sentido, diríamos que la filosofía de la historia es frecuentemente una disciplina que se interesa por cuestiones de tipo ético y moral. Por ejemplo, podemos pensar en la bioética, que ahora pues, habla de numerosas cuestiones, o podemos hablar de la ecología, del desarrollo sostenible del planeta, que supone que hay que cambiar decisiones políticas para que no haya una degradación cada vez mayor del medio ambiente, cosa que está sucediendo a pesar de los protocolos que a veces se firman por parte de los grandes líderes políticos, y a pesar de eso, pues digamos, la degradación del planeta sigue avanzando a ritmos excesivos. En ese sentido, pues el calentamiento global es una consecuencia de unas políticas que son inadecuadas, que son negativas para la sostenibilidad del planeta. Eso es algo incuestionable e indudable, lamentablemente. Por otra parte, también en filosofía de la historia nos podemos preguntar por la gran dicotomía, la gran polémica sobre determinismo versus libre albedrío. Dicho de una forma más clara y más específica, estamos predestinados a seguir ciertos caminos en la vida histórica, en la vida de las sociedades, o tenemos libre albedrío para cambiar el curso de la historia. Yo creo que sí podríamos cambiar el curso de la historia. El problema es que muchos políticos y mucha gente pues se acomodan a las situaciones, solamente piensan en sus intereses egoístas exclusivamente, y de esa manera, si no hay pues una unión de voluntades, pues no se consiguen grandes cosas. De hecho, cuando hay luchas por condiciones laborales, etc., si no hay manifestaciones masivas, los políticos son reacios a cambiar sus políticas para mejorarlas. En ese sentido, a lo largo de la historia
Las grandes revoluciones que ha habido se han conseguido grandes cosas. ¿Por qué? Porque ha habido una unión entre miles o decenas de miles de personas que han conseguido soluciones a muchos problemas en el ámbito laboral y en otros ámbitos, en el ámbito social, etc. En definitiva, sí podemos cambiar la historia, pero hay que desearlo y hay que desarrollar acciones masivas de lucha pacífica, de protesta pacífica, de movilización masiva, de manifestaciones masivas, para de esa manera hacer entender a los políticos que hay que cambiar la política y, por ejemplo, desarrollar políticas sociales adecuadas en todos los sentidos. Y sobre todo que se respeten las leyes y que se cumplan las leyes de forma minuciosa. Leyes justas, se entiende, lógicamente. Podemos creer también en que tenemos la capacidad de moldear el futuro y el presente. A mi juicio sí la tenemos, pero hace falta que la gente se una en manifestaciones masivas. No simplemente es suficiente en muchos casos con la voluntad individual de unas pocas personas, desgraciadamente, porque vivimos en una sociedad en que la masa parece que lo quiere dominar todo. Y si la masa no apoya soluciones justas a los problemas del presente, pues al final los políticos no hacen caso de propuestas muy coherentes, muy justas y muy satisfactorias, pero que son apoyadas por muy poca gente, porque mucha gente es indiferente a ese tipo de cambio que sería necesario. Ese es el gran problema. La falta de empatía, la falta de solidaridad, la falta de unión de las personas para conseguir que se reafirmen los derechos individuales y que se consiga pues, una vida más justa, con unas condiciones mejores de vida, etcétera, etcétera. Y eso en todos los aspectos de la vida, de la realidad. En cualquier caso, la filosofía de la historia es evidente que proporciona un marco conceptual para comprender el pasado, el presente y el futuro, y eso ya por sí mismo es muy importante. En cuanto al fin de la historia y el último hombre, que es un libro muy famoso, escrito por Francis Fukuyama en 1992, pues no estoy de acuerdo con sus tesis fundamentales. Presenta este libro de Fukuyama una tesis polémica. La historia, entendida como la lucha de ideologías, ha llegado a su fin. Yo creo que al contrario. Cada vez estamos con más ideologías, en pleno siglo XXI, lucha de ideologías, y en cuanto a que la democracia liberal es la forma final de gobierno para todas las naciones, me parece que esto no va a ser así, porque se están descomponiendo las democracias liberales en algunas partes del mundo, en el sentido de que no se respeta el estado del bienestar, el estado social de derecho en algunos países del mundo, cada vez más, desgraciadamente, y al final parece que los que quieren gobernar el mundo son las grandes compañías multinacionales empresariales, grandes compañías tecnológicas, etcétera, sobre todo en algunos países que tienen más poder que los propios gobiernos de países pequeños, y todo esto pues no es algo positivo para la humanidad, es algo negativo. En cualquier caso, esperemos que se mantengan las democracias que aspiran a seguir manteniendo un estado del bienestar cada vez mejor. Eso sería lo mejor y lo realmente deseable, aunque es realmente difícil porque, por ejemplo, en el caso de España, voy a poner un ejemplo nada más, la sanidad pública deja muchísimo que desear, sobre todo por la cuestión de las listas de espera, tanto para visitas a los especialistas como, por ejemplo, para cuestiones relativas a operaciones, y pues mucha gente no puede soportar un excesivo dolor esperando 6 o 8 meses a que la atiendan en la sanidad pública. Eso es algo realmente escandaloso, es algo realmente vergonzoso, y esto pasa a pesar de que España se autotitula como Estado, como un Estado social de derecho, como un Estado del bienestar, y que pues hay un derecho a una atención sanitaria de calidad y suficientemente rápida, porque si no es rápida las personas sufren demasiado tiempo o se mueren. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.